Continuamos aquí entre amigos y conocidos y queremos presentar a un querido amigo que a los años retorna a nuestra señal y agradecerle por supuesto por siempre estar dándonos estos consejos muy importantes de salud. Quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Byron Cruz. Él es licenciado en promoción y cuidados de la salud y hoy nos va a hablar de un tema que es muy importante. Se trata de estrategias comunitarias de VIH. Byron nos va a contar de qué se trata, pero primero saludamos. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias. Qué bonito volvernos a encontrar. Un saludo también a todos tus radioescuchas. Bueno, ahí para entrar en calor y fuera del tema, ¿cómo va el tema de los apagones allá por Santo Domingo? Realmente yo no tuve apagones. No sé si hoy me quedo sin luz, pero el día de ayer no tuve apagones, así que esperemos que no se nos dé, a nosotros al menos. Bueno, creo que tarde o temprano a todos nos va a tocar. Bueno, vamos a hablar Puede acerca ser. de estas estrategias comunitarias y yo la verdad no le entiendo mucho estrategias comunitarias. Ahí empiézanos a ilustrar, Byron. Bueno, partamos que en el año 2021 existían diagnosticados a finales del 2021 alrededor de 2.960 casos de personas nuevas con VIH y a finales del 2022 se incrementó a 5.142. Y en todo el país, hasta la fecha, existen más de 40.000 personas que se encuentran viviendo con VIH. No te podría decir cuántas de estas 40.000 personas están con un tratamiento o ya está controlado, pero significa que se ha incrementado en más de 2.000 casos en estos 2 últimos años el número de personas contagiadas con VIH. Esto se puede deber a múltiples factores, por ejemplo, que se está testeando mucho más en mayor cantidad para diagnosticar tempranamente casos de VIH, esa puede ser una razón, pero también tiene que ver con otros factores, como por ejemplo el flujo migratorio. Vienen muchas personas que ya estaban diagnosticadas en sus países con VIH, algunas también estaban recibiendo tratamiento que lo descontinúan por el tema del flujo migratorio y que ahora se vuelven o se convierten en pacientes de nuestro país. También tiene muchísimo que ver con el tema de la pandemia, también con el tema de las prácticas sexuales que espero irlo profundizando más adelante. Lo que te quería decir es que en el país existe un plan estratégico nacional multisectorial para el abordaje del VIH-Sida y que es apoyado por la OPS y la OMS. Y ellos, a través de este plan, establecen o ayudan a formular políticas públicas, baremos de aplicación de medicaciones, etcétera, algunos parámetros y protocolos que ayudan a la identificación. Ahora, ¿a qué me refiero con estrategias comunitarias? Tiene que ver con todas las estrategias que van de la mano de la política pública que son utilizados por el ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública, y por otras organizaciones que pueden ser no gubernamentales para la identificación y detección de personas que se encuentran en mayor riesgo de ser infectados con VIH y también de infectar. Esto tiene que ver con la estrategia 95-95-95 que existe a nivel mundial y que se extiende hasta el año 2030. ¿Qué nos dice esta estrategia? Que el 95% de personas tienen que conocer su estado serológico, es decir, tener un diagnóstico ya sea positivo o negativo para VIH. El 95% de la población que ya está testeada, que ya está diagnosticada, tiene que tener un tratamiento, acceso a un tratamiento gratuito en nuestro país y garantizar la adherencia al tratamiento, que sigan tomando la medicación. Y que de este 95% de personas que ya están diagnosticadas, que ya están recibiendo el tratamiento, el 95% de ellas puedan ser declaradas con una carga viral baja, lo que se conoce como indetectable. Es decir, que por conteo se encuentre menos de 50 partículas por millón del virus, es decir, no es que el virus desaparece del cuerpo, sino que la cantidad es tan baja que ya no se puede transmitir.
Ya, eso significa indetectable. Ahora, dentro de las estrategias comunitarias, hay que partir, Diego, en que estas estrategias se aplican dentro de los establecimientos de salud que realizan atención primaria. En la atención primaria de salud se va a revisar y atender alrededor del 80% de problemas de salud. Y obviamente no es extraño que las estrategias se apliquen allí. ¿Qué estrategia estamos teniendo actualmente? El 16 de febrero del 2023, el Ministerio de Salud Pública lanzó una estrategia en diferentes provincias como un acto piloto y también me imagino que por un tema de inversión, porque es un proyecto que tiene inversión. Me parece, si no mal recuerdo, que se lanzó en Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Azuay y se me escapa una provincia más, que son las provincias que tienen los índices más altos de población con VIH, obviamente. ¿Qué estrategia se está aplicando? La estrategia de profilaxis preexposición para atender el VIH. Esto en el mundo se conoce como PrEP, profilaxis preexposición o profilaxis previa exposición de contagio de VIH. Lo que busca es, primero, establecer un equipo de trabajo multidisciplinario que consta de un médico, una enfermera, laboratorista clínico, bioquímico farmacéutico, una psicóloga o psicólogo y un técnico comunitario. Todo este equipo está dirigido a no solamente identificar y diagnosticar personas con VIH, sino que brindarles asesoría para que puedan adherirse, como te decía, al tratamiento y obviamente trabajar de manera holística dentro del problema de salud que ellos van a adquirir. Pero hay que mencionar que las personas que ingresan dentro de esta estrategia no son todas. Se consideran personas dentro de algo que técnicamente nosotros llamamos población clave. Dentro de la población clave se incluye a HCHs, una vez ya hablamos acerca de ello y te lo explicaba, son hombres que tienen sexo con hombres. Esta categoría incluye gays, bisexuales, heterosexuales que mantienen prácticas sexuales homosexuales pero que no se consideran gays, etc. También se encuentran mujeres, personas trans masculinos y trans femeninos, se encuentran dentro de la población clave trabajadores y trabajadoras sexuales y también personas privadas de libertad. A estos grupos son las denominadas poblaciones claves, que tienen dentro de su forma de vivir, dentro de sus prácticas sexuales, dentro de la categoría propia de ellos, mayor riesgo de exposición de contraer la infección de VIH y por ende se los introduce dentro como beneficiarios para la estrategia PrEP. Ahora, el PrEP se lo presenta como dentro del Ministerio de Salud Pública como una estrategia, ¿no? Pero es una medicación, o sea, existe una medicación que se le entrega a estas personas que son identificadas y primero, no tienen que estar diagnosticadas con VIH, es decir, esta medicación es previo a el contagio, o sea, es para personas sanas para VIH, que no están contagiadas con VIH. Segundo, que tiene que cumplir con alguna de estas categorías que te menciono, pertenecer a la población clave. En alguno de estos grupos tiene que incorporarse dentro de allí. Tercero, no tiene que tener algún problema específico de salud, por ejemplo, se revisa su hígado, su riñón, porque es una medicación bastante fuerte. Y esta medicación obviamente se la va dando de manera continua y eleva a un 90% la eficacia para prevenir los contagios de VIH. O sea, es altamente eficaz si se lo toma de manera regular y como el médico lo va determinando. Entonces, la estrategia PrEP como tal incluye todos estos parámetros que te digo, el presupuesto para contratar este personal de salud, pero también la entrega de la medicación. Ahora, dentro de la parte comunitaria, como te decía,
se incorpora en la atención primaria de salud y hay un técnico comunitario. Generalmente los técnicos comunitarios para este proyecto dentro de la estrategia tiene que ser una persona afín. Aquí se aplica una metodología que se denomina estrategia de pares. Significa que yo voy a buscar a una persona par, es decir, que sea similar a mi grupo objetivo de atención. Por ejemplo, voy a buscar a una persona trans, a un chico trans, a un HCH, que puede ser un bisexual o un gay. Voy a buscar, bueno, un privado de libertad, quizás posiblemente dentro de la cárcel como una estrategia interna, pero hablamos del técnico comunitario que va a estar externo, ¿no? Es decir, una persona que nos ayude a identificar a mi grupo objetivo de atención. Ahora, dentro de la estrategia comunitaria es bastante compleja y bastante difícil porque, como lo digo, esto lo aplica el Ministerio de Salud Pública, también tienen algunos convenios y lo realizan otras organizaciones no gubernamentales que se dedican al tema de VIH y se establecen metas, ¿no? Y metas en base a una proyección estadística de cuántas personas gays podría existir en el país, de cuántos HCHs, es decir, existirían en el país, o de cuántas mujeres trans. Y esta proyección, como su nombre lo dice, es una proyección que se asume en base a datos estadísticos utilizando una metodología, cuántas posibles personas dentro de la población clave podrían existir. No existe un censo a nivel nacional que incluyan las categorías específicas. Ya te lo decía antes en otros programas que no podemos saber cuántas personas trans hay al 100%, porque también no todo el mundo se presenta de manera libre como hombre gay, como mujer lesbiana o como una persona que tiene prácticas sexuales homosexuales. Es decir, que existe un sesgo dentro de la identificación y también se podría caer en un error en los procesos de identificación por el hecho de cumplir metas. Entonces, esto no es algo nuevo, esto no es algo que solamente pasa en estos programas y proyectos comunitarios, sino que es algo que se extiende dentro de la planificación propia de los proyectos. La metodología está guiada de esa manera y no tiene una veracidad estadística como tal. Pero bueno, volviendo al tema, la idea es frecuentar, por ejemplo, los técnicos comunitarios, los médicos, las enfermeras, tienen que identificar los lugares a los que acuden estas poblaciones claves. Y como te decía también en otro programa, muchos hombres que tienen sexo con hombres mantienen relaciones furtivas, es decir, casuales, y lo hacen en lugares clandestinos, donde no son identificados, donde no se los va a ver su carro parqueado, donde quizás entren a un baño y no sean identificados como homosexuales, sino que puedan realizar o tener prácticas sexuales libres abiertamente y que cuando salgan de allí puedan seguir con su vida normal. Es decir, se identifica estos lugares específicos para identificar nuevamente a las personas y ofertarles la posibilidad de realizarles un testeo para VIH. Si es que por alguna razón alguna de estas personas sale diagnosticada, es decir, sale reactivo para esta prueba rápida, entonces se lo tiene que derivar a la unidad de atención integral que existe dentro de algunos hospitales de ciertos cantones. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, el Hospital General, el Gustavo Domínguez, tiene una unidad de atención integral en la cual se entrega la medicación ya regular o permanente para evitar que la enfermedad avance y poder ser indetectable. Es decir, que se mide la carga viral y también se hace un conteo de CD4, que como te explicaba una vez anterior, son las células que son atacadas por el VIH. Entonces, como ves, esta es una de las estrategias comunitarias que existen y que tiene sus falencias y sus problemas porque es muy difícil. Mira, yo tuve contacto con la red de VIH de aquí de Santo Domingo hace muchísimos años y tuve bastante cercanía de cómo se trabaja en estos temas de manera técnica y sí es complicado y complejo poder identificar, porque si yo voy a una discoteca gay o una discoteca alternativa, obviamente las personas que están ahí en su mayoría
se presentan y se expresan como tal, es decir, que no tienen problema con que se los identifique como gays, homosexuales o lesbianas. Pero estamos hablando que existen, por ejemplo, clientes de las trabajadoras sexuales trans que posiblemente tengan una vida heterosexual, que estén casados, que tengan hijos y que consuman su servicio sexual y a los cuales quizás se nos haga más difícil poder acceder. Por esa razón, dentro de la estrategia comunitaria se busca técnicos comunitarios que sean pares. Por eso se busca una trans, porque se hace más cercano. ¿Pero cercano a qué? Porque tiene que ser una persona que conozca el entorno, que conozca la ciudad en la que va a trabajar para que pueda identificar estos lugares a los que acuden, que no son pocos, son muchos. Y al menos dentro de mi trabajo anterior, yo ya, o sea, se tiene identificado y las organizaciones también tenemos identificados qué lugares son de acceso a estos, digamos, prácticas sexuales de alto riesgo. Oye, bueno, y también el hecho de que se pueda difundir, como tú dices, ¿no? Hay personas que ejercen la sexualidad, como tú decías, furtivamente, ¿no? Entonces, y que lo esconden y que tienen una vida familiar, que de alguna forma también pueda llegar este mensaje a todas estas personas. Yo quería preguntarte si para ver si entiendo bien, ¿qué pasa cuando, o sea, esta estrategia es efectiva, entiendo yo, cuando este grupo clave tiene una vida sexual activa, o sea, y constante y frecuente, y ahí es efectivo? Porque yo digo, si es que de repente hay una persona que no tiene una vida sexual activa y de repente, aunque tenga un encuentro, por ejemplo, un hombre con un hombre, de repente, entonces no valdría la pena tener este tratamiento que implica, pues como tú decías, también es fuerte y puede complicar algún tipo de tener efectos secundarios. No valdría mucho la pena de que por una relación muy casual o muy esporádica. Te entiendo. ¿Me entiendes? Exacto, Entonces, te entiendo. Y me parece una pregunta muy importante y que se me estaba yendo y gracias por hacerla. Mira, la estrategia tiene una medida epidemiológica, es decir, que se hace un análisis de los posibles riesgos a los que está expuesta esta persona dentro de la población clave, que lo puede hacer más propenso a contraer VIH. Eso quedó clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, el médico evalúa si es que tiene algunas condiciones, factores de exposición, factores de riesgo, y obviamente si es que tiene prácticas sexuales frecuentes. Por ejemplo, si eres una persona gay que tiene relaciones sexuales una vez al mes, etcétera, o tienes una pareja con la que ya es fija, es decir, una relación monogámica, pues no tiene sentido que utilices el PrEP, sino que utilices otro método como el preservativo. Ahora, lo que pasa es que esta estrategia está lanzada, bueno, esta estrategia yo la conozco desde el 2019, solo que me imagino que por problemas financieros recién en el 2023 la lanzaron, pero de esto yo recuerdo haber leído Kipux hace años. Pero la estrategia como tal es promovida por el Ministerio de Salud Pública, pero Diego, déjame decirte que no es una medicación que es exclusiva del Ministerio de Salud Pública. Es decir, que la gente la puede conseguir de manera privada con médicos infectólogos, etcétera, especialistas que brinden atención también a personas de riesgo en VIH. Y aquí viene el riesgo, que algunas personas puedan consumir la medicación y no por el hecho de que no la necesiten, sino más bien utilizándolo como una forma de evitar el uso del preservativo e incrementando el riesgo, la posibilidad del contagio de VIH, porque alguna persona podría decir, no usemos condón porque yo estoy tomando PrEP, yo estoy tomando profilaxis preexposición y no nos va a pasar nada. Entonces, recordemos que esta medicación solo sirve para prevenir el VIH, no previene otro tipo de infecciones de transmisión sexual. Entonces, eso también es importantísimo mencionarlo, que puedes tener acceso, y algo que tengo que aplaudir del Ministerio de Salud Pública es que a pesar de que no está globalizado en todo el país, esa estrategia no existe en otros países como Bolivia, en Colombia es deficiente, en Venezuela ni decir.
En Perú tampoco no tiene el aparataje que tenemos en nuestro país, que la medicación se entrega de manera gratuita. Y algo que quiero mencionar, anteriormente se utilizaba una estrategia que se llamaba el kit púrpura, que alguna vez cuando hablábamos de violencia sexual te lo mencionaba. Este kit púrpura se actualizó y se incorporó dentro de lo que se denomina PEP, profilaxis post-exposición. ¿Qué significa esto? Que la profilaxis post-exposición es una suma de varios medicamentos, son 3, en unas cantidades muy específicas, que se entrega a una persona que cree que pudo estar en riesgo o expuesto a contraer VIH. Tuvo una práctica sexual, se rompió el condón. Contrató a una trabajadora sexual, se rompió el condón, etcétera, etcétera, etcétera. Conoce que su pareja sexual tiene VIH y demás. Entonces, ahí se aplica el PEP. Para aplicar el PEP, obviamente puedes acudir a un centro de salud tipo C o tipo B y ellos te realizarán un testeo, luego te derivarán a la unidad de atención integral y allí se medirá tu carga viral y tu presencia de CD4 y obviamente te harán una prueba de inicio y te entregarán la medicación. Te harán un análisis epidemiológico para medir el riesgo al que estuviste expuesto, te entregarán la medicación. La medicación puede durar de 28 a 30 días y tiene algunos efectos secundarios. Te puede dar diarreas, náuseas, vómito, mareo, dolor de cuerpo, fiebre, etcétera, que se van atenuando conforme pasan los días. Algunas personas tienen síntomas, otras no. Algunas tienen sintomatología muy fuerte, otras no. Pero esta medicación también tiene un alto porcentaje de evitar el contagio de VIH. Es decir, que tuviste la exposición y tomas la medicación. Ahora, es importante que se realice este examen y también se pueda tomar esta medicación post-exposición dentro de las 72 horas posterior a la exposición. Es decir, si es que hoy yo tengo a las 8:57 una relación sexual de riesgo, de alto riesgo para VIH, entonces tengo 72 horas para acudir a hacer todo este proceso y que obviamente me entreguen la medicación y yo poderla tomar. Entonces, esto es importante, ¿no? Otra cosa también, Diego, es que dentro de la estrategia del PEP, que también es una medicación, pero se maneja como estrategia post-exposición, se incluye dentro del kit púrpura. Dentro del kit púrpura están las exposiciones laborales o no laborales, es decir, un pinchazo de un médico, un laboratorista haciendo un examen, etcétera. También riesgos por violencia sexual, abuso sexual, etcétera. Dentro del kit púrpura se incluye esto y obviamente está todo el protocolo que te menciono, ¿no? Y aparte de eso, existe algo más dentro de la estrategia comunitaria de primer nivel de atención. Se incluye algo que se denomina el kit, si no estoy mal, se denomina el kit verde, sí, que es una profilaxis para mujeres embarazadas que ya ingresan en expulsivo, es decir, que están dando a luz, que pueden estar en riesgo de tener VIH o que no se conoce si es que fue testeada anteriormente para VIH, y también para recién nacidos o infantes, o perinatales, es decir, perinatales es cuando está desde la semana 22 de gestación hasta los 7 días de haber nacido. A estos niños también se les entrega una profilaxis. Profilaxis significa prevención de la enfermedad. Entonces, en resumidas cuentas, el kit verde es entregar medicación preventiva, es decir, la PEP, para mujeres que ingresan al parto ya en expulsivo y que no sabemos si es que tienen o no tienen VIH, se le entrega esta medicación intraparto y también postparto, y a los recién nacidos, dentro de los 7 días, también se les entrega una medicación y bueno, luego de eso se hace una serie de controles. Ya que toqué el tema de las mujeres embarazadas, los protocolos de atención primaria incluyen que la mujer embarazada tiene que tener 5 exámenes de VIH o testeos de VIH. En el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre
durante el parto y en el posparto. Posparto es de la semana 40, perdón, de 40 a 56 días posterior a haber dado a luz. En estos periodos de tiempo, la mujer tiene que tener al menos 3 testeos de VIH, pero lo que se exige o lo que el protocolo nos dice es que sean 5. Cuando la mujer, por ejemplo, fue al centro de salud o fue detectada por el equipo de atención primaria de salud en el tercer trimestre de embarazo, en el segundo trimestre de embarazo, obviamente se realizan los exámenes consiguientes, ¿no? Sumado a esto, hay que entender que también se tiene que hacer una prueba de sífilis y una prueba de hepatitis B, que también son infecciones de transmisión sexual. La de sífilis se realiza antes de la semana 20 de gestación, después de la semana 20 de gestación y también en el parto. La de hepatitis B se la realiza durante la captación, que puede ser en el primero, segundo, tercer trimestre de embarazo. Después, al siguiente trimestre de la captación, si la capté en el primer trimestre de embarazo, entonces para hepatitis B le hago en el segundo trimestre de embarazo. Y después en el parto. Esos son los momentos en los que se tiene que hacer. ¿Quiénes ingresan dentro de estos protocolos también? Ingresa la población vulnerable, que son mujeres embarazadas, mujeres puérperas, como te decía, que ya dieron a luz, recién nacidos o que se encuentren en estancia perinatal, también las personas que tienen infecciones de transmisión sexual, que ya tienen un diagnóstico de alguna infección de transmisión sexual, personas que tienen tuberculosis también, y personas que llegan a realizarse un examen, ¿no? Son personas de atención vulnerable. Ya te explicaba alguna vez que atención prioritaria están reconocidas dentro de la Constitución y que las personas de atención vulnerable son categorías que tienen que ver con condiciones económicas, sociodemográficas, de acceso a servicios de salud, etc. Bueno, vamos a ir cerrando el tema, pero no quiero dejar de hacer la pregunta que venía con respecto al PrEP, cuando tú decías, es una serie de medicamentos que a esta población clave debe ir tomando. Y de mano a lo que tú también comentabas, de que no necesariamente pueden estar en el sector público, sino que también pueden comprarse aparte. Yo digo, de repente alguien pensará y dirá, de repente, bueno, las relaciones sexuales no siempre son planificadas, pero puede que sí, diga, nos vamos a encontrar con esta persona tal día, y este hombre puede decir, bueno, yo me voy a comprar estos medicamentos porque eso me podría reducir el riesgo de contagiarme de VIH. ¿Es factible eso? ¿De alguna forma ayuda? Inclusive si usa pues, preservativo como hablábamos, ¿sirve eso o necesariamente esta medicación tiene que debe tomarla de forma continua? A ver, dos cosas. Primero que así tú consigas la medicación de manera privada o de manera pública, gratuita, a través de esta Estrategia Nacional de PrEP, hay que entender que se hace un seguimiento. O sea, se tiene que hacer un seguimiento porque, como te digo, no todo el mundo es apto para poder consumir la medicación. Esa es una. La otra es que la medicación tampoco es que es tan barata y tampoco es que se puede conseguir en todas las farmacias del país. O sea, te decía en Guayaquil porque yo conozco algunos médicos infectólogos, especialistas que trabajan en temas de VIH exclusivamente y que ellos recetan o te consiguen la medicación, que la pueden traer también, por ejemplo, de otros países como Estados Unidos. Entonces, tampoco es que es tan accesible ni tan barata como por irse a comprar, no sé, algo para el dolor de cabeza. O sea, no es tan así. Ahora, algo que es importante mencionar y que no solamente pasa con la medicación del VIH, y por eso una de las estrategias del 95-95 es garantizar el acceso al tratamiento, que en Ecuador es gratuito para todo el mundo, excepto para las personas que no tienen cédula. Las personas que no tienen cédula no pueden acceder, al menos no sé si habrán cambiado el protocolo, pero hasta donde yo conozco, hasta donde llega mi conocimiento, la unidad de atención integral no entrega medicación a personas que no tienen cédula.
Sí se hace exámenes de VIH y todo lo demás, pero entregar la medicación como tal, no. No sé, puede ser que esté desactualizado, pero hasta donde yo sé, no. Ahora, todos los servicios de salud, aclarando esto, todos los servicios de salud pueden ser de libre acceso para cualquier persona en tránsito en nuestro país, o sea, no existe ninguna restricción, pero cosas como esta medicación y como ayudas técnicas para personas con discapacidad necesita estar cedulado en el país como, o sea, residente en nuestro país, ¿no? Ahora, volviendo al tema. Se puede crear drogoresistencia, es decir, la estrategia 95 nos decía que todas tienen que acceder a la medicación. El 95% de personas diagnosticadas con VIH puedan acceder a la medicación. Es decir, de las 40,000 personas en el país que están diagnosticadas con VIH, el 95% debería estar recibiendo la medicación. Y el total de ese 95% debería tener una adherencia a la medicación. ¿Por qué? Si dejas de consumir el tratamiento, hablo de un tratamiento ya para VIH, si dejas de consumir el tratamiento se puede crear drogoresistencia, es decir, que el VIH ya detecta la presencia del medicamento y se vuelve más agresivo y hay que utilizar medicamentos mucho más fuertes. Lo mismo ocurre con el PrEP. Si no se toma como es, si no se toma como se lo recomienda, obviamente puede haber un riesgo de drogoresistencia. Y mi pregunta es, para la estrategia en general, si estamos hablando de personas y de población que además de tener varios factores de riesgo, de exposición a contraer el VIH, sumado a esto, tenemos algunas condiciones que tienen que ver con el tema de que no son tan disciplinados, porque si ese fuera el caso, no existieran tantos riesgos de las prácticas sexuales. En el tema de elección de pareja, en el tema de utilización de preservativos y demás. Ahora, obviamente existen ciertas situaciones y casos en los que, por ejemplo, yo tengo una pareja que ya está diagnosticada con VIH y existe el riesgo, a pesar de que está tomando medicación, existe el riesgo de que yo me pueda contraer. Yo utilizo preservativo, pero sin embargo, para prevenir y hacerlo de forma más duplicada, entonces voy a utilizar de alguna manera la, la medicación PrEP, ¿no? Entonces, esto espero haber aclarado tu. Sí, sí, muchas gracias más bien, y quiero pues reiterar pues mis agradecimientos por darnos estos temas. Me parece muy bien, porque también es una cuestión de responsabilidad. No es que es tan fácil decir voy a tomar algo y ya no me voy a contagiar. También tiene que ver mucho con lo que te digo, una responsabilidad con uno mismo, ¿no? De su organismo, con la persona con la que va a estar, etcétera. Así que responsabilidad también en ser disciplinado, por ejemplo, con esa medicación. Entonces implica muchas cosas, no hay que tomarla como a la ligera, ¿no? Para terminar, me gustaría dar un mensaje, Diego. Todas las Claro. personas que hemos tenido una práctica sexual, con cualquier pareja, ya sea tu pareja monogámica o una relación en una fiesta, con quien sea, si es que desconocemos el estado serológico de esta persona con la que estuvimos y no conocemos el pasado sexual, las prácticas sexuales a las que está exponiéndose, podemos estar en riesgo de habernos contagiado de VIH o cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual. Entonces, hay que considerar que estuvimos expuestos y sí es importante que todas las personas busquemos por demanda espontánea realizarnos siempre un testeo de VIH, siempre. Esto debería ser como el Papá Nicolau para las mujeres, que tiene que ser algo frecuente y constante. Para todos debería ser el tema del testeo de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Obviamente la ley no obliga, por ejemplo, que para ingresar a un trabajo una persona se haga un examen de VIH, pero no sé, dentro del paquete de exámenes de salud, de manera general hablo, cuando vas a atención médica, por un dolor de cabeza, etcétera, debería incluirse también un testeo de VIH, porque como vemos, los números se incrementan y estamos hablando de personas que quizás por X problema de la vida
tuvieron que hacer este examen, ¿no? Entonces, como te reitero, los hombres que tienen sexo con hombres son muy difíciles de identificar y no son una minoría, existe una gran cantidad de personas, de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que no se autoidentifican como homosexuales y que no manifiestan ninguna expresión estereotipada que podríamos atribuirle a un homosexual, como ser muy femenino, etcétera. O sea, existen hombres que viven su vida familiar, tienen una vida impoluta heterosexual, pero sin embargo tienen prácticas sexuales homosexuales. Y yo he trabajado, de alguna manera he tenido contacto con mujeres trans que ejercen el trabajo sexual y ellas me cuentan que en su mayoría, en su gran mayoría, son hombres heterosexuales los que buscan sus servicios, ¿no? Entonces, hay que tener esto en cuenta y también recordarles que en mi experiencia también laboral, muchas de las mujeres de casa, madres de familia, que viven 40, 30 años con el mismo hombre, con su misma pareja, muchas de ellas fueron contagiadas por sus parejas dentro de su matrimonio por VIH, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en casos de hombres que sus parejas los contagian. Entonces, recuerden, como una amiga suele decir, uno piensa saber con quién se acuesta, pero no sabemos con qué nos levantamos. Con eso me quedo y te agradezco a ti, agradezco a todos por acompañarnos este sábado y será, si Dios quiere, hasta la próxima semana y también espero que nos acompañes, Byron. Un gusto, un saludo. Y así hemos llegado al fin de este episodio. Les agradecemos por compartir palabras, emociones y conocimientos y les invitamos a visitar nuestro sitio www.entreamigosyconocidos.com.